Bajo la densa penumbra de la noche, la casa de los asesinatos Wonderland se erguía con una presencia casi espectral al final de una calle solitaria y silenciosa en Los Ángeles. Las ventanas, rotas y cubiertas de polvo, parecían cuencas vacías que acechaban a los curiosos que osaban acercarse demasiado. Un leve crujido acompañaba cada paso sobre la hierba marchita del jardín, como si la tierra misma guardara secretos engullidos por el tiempo. Un olor rancio y penetrante envolvía la fachada descuidada, mezclándose con la brisa nocturna. Dicen que en tiempos pasados, esta casa había sido el escenario de sucesos tan espeluznantes que ningún vecino se atrevía a hablar de ello después del anochecer, temiendo despertar algo que seguía atrapado tras sus muros. La leyenda contaba que podían escucharse gritos ahogados en la oscuridad, murmullos que parecían provenir de un lugar más allá de la realidad. Algunos decían haber visto sombras desplazarse de un cuarto a otro, refugiándose en los rincones más profundos cuando las luces de los autos de la policía iluminaban brevemente el interior. Aquellos que osaron entrar buscando respuestas afirmaban haber sentido presencias, manos frías que rozaban sus hombros y le susurraban en un susurro casi inaudible que se marcharan de inmediato. Sin embargo, la curiosidad siempre encontraba el modo de arrastrar a nuevos incautos hacia el interior de esta lúgubre construcción. En otro tiempo, la casa de los asesinatos Wonderland fue habitada por un grupo de individuos que se adentraron en un camino oscuro de violencia y crimen. Las paredes manchadas de sangre y los muebles astillados atestiguaban los acontecimientos macabros que allí se desataron. Nadie supo el momento exacto en que todo empezó a torcerse, tal vez fue la ira, la avaricia o simplemente la locura colectiva. Se hablaba de un hombre que lideraba a los demás, cuyas risas estridentes en medio de la noche anunciaban que algo siniestro sucedía en la casa. Otros afirman que todo tuvo raíz en un objeto maldito, una reliquia manchada de un pasado turbio que envenenó la mente de los ocupantes. Por las mañanas, la gente que pasaba por la acera notaba que la puerta principal estaba medio abierta, dando la impresión de que la casa invitaba a la perdición a cualquiera que se aventurara. Se respiraba en el ambiente un aire pesado que encogía el pecho. Los vecinos decían sentir un escalofrío repentino incluso en los días soleados, algo que ningún sacerdote, detective o curioso pudo explicar. Algunos viajeros extraños aparecían preguntando por el lugar, atraídos por la fama infame que rodeaba aquel rincón oculto de Los Ángeles. Quienes lograban cruzar el umbral relataban sucesos espantosos y confusos, como si la realidad dentro de la casa se convirtiera en una pesadilla insostenible. Una noche, un grupo de jóvenes que solía merodear por las calles en busca de emociones fuertes se atrevió a entrar. Armados con linternas y una valentía fingida, sostenida apenas por el deseo de presumir ante sus amistades, forzaron la puerta y se adentraron en el pasillo principal. El piso crujió con más fuerza de lo esperado, y un viento helado los recibió como preludio de algo terrible. El silencio parecía ensordecer cada respiración, mientras las arañas colgaban de las esquinas y la pintura de las paredes se descascaraba, dejando al descubierto un entramado de madera oscurecida por el moho. Uno de los chicos apuntó la linterna hacia un enorme espejo en la pared, y en el reflejo juraron ver una figura borrosa deslizándose justo detrás de ellos. Al voltear, no había nada, sin embargo, sus sentidos les decían que no estaban solos. Cada puerta que abrían conducía a un cuarto sumido en un desorden inexplicable, con muebles volteados y manchas en el suelo, como si alguien hubiera forcejeado con desesperación. El aire cargado parecía adquirir un espesor irreal, dificultando la respiración de los intrusos. El grupo decidió separarse para abarcar más terreno y encontrar la supuesta habitación donde, según los rumores, se escuchaban los gritos de una mujer cada medianoche. Al dividirse, se convirtieron en presas fáciles de la atmósfera enfermiza que permeaba el lugar. Uno de ellos sintió un golpe seco en la nuca y perdió el conocimiento. Otro apenas pudo distinguir algo corriendo por el corredor antes de que la linterna se apagara, dejándolo a merced de una oscuridad opresiva. El resto escuchó un alarido que cortó el aire, y luego, silencio. Los sobrevivientes huyeron de la casa, pero regresaron al cabo de unos minutos para ayudar a sus amigos. Al volver,
encontraron la puerta principal cerrada con llave, algo imposible, pues ellos mismos la habían dejado de par en par. La forzaron nuevamente, y en el pasillo tropezaron con el cuerpo inmóvil de uno de los chicos, cuyas manos se aferraban a su pecho como si hubiese forcejeado con un ser invisible. Su rostro mostraba un terror indescriptible, con la mirada perdida en un punto inexistente. No se escuchaban voces ni pasos, solo el chirrido de una ráfaga de viento filtrándose por las grietas de las paredes. A pesar del pánico, siguieron adelante con la esperanza de encontrar a los otros dos. Acabaron enfrentándose a un escenario caótico. La casa parecía haberse transformado por completo, con pasillos infinitos, puertas que llevaban a habitaciones que ya habían recorrido y un hedor acre a podredumbre. La noche transcurrió en un borrón de sucesos inverosímiles, persecuciones por pasillos interminables y susurros que replicaban los nombres de quienes se habían atrevido a entrar. En un momento de cordura, uno de ellos corrió por una escalera de caracol que no recordaba haber visto al llegar. Arriba, encontró una puerta entornada a medias por la que escapaba un hilo tenue de luz. Duró apenas un segundo antes de desvanecerse en una oscuridad absoluta. Empujó la puerta y vio un cuarto lleno de fotografías en blanco y negro pegadas por las paredes, capturando instantes de rostros que mostraban un pavor idéntico, como si hubiesen sido fotografiados segundos antes de un desenlace fatal. Al fondo, distinguió una sombra que permanecía inmóvil. Pensó que podría tratarse de uno de sus amigos, pero, cuando se acercó, la sombra se giró con un movimiento abrupto y sus ojos parecían vacíos, carentes de toda humanidad. Un sonido metálico resonó por toda la casa, como si algo gigantesco estuviera irrumpiendo desde el sótano. Los muros vibraron y las bombillas parpadearon antes de reventar, sumiendo la casa en una penumbra pesada y hostil. Gritos de auxilio y golpes desesperados se escucharon a lo lejos, reverberando como un eco infinito entre las paredes. El calor empezó a intensificarse, mezclado con un olor a ceniza que desafiaba toda lógica. Nadie podía encontrar la salida. La misma puerta del pasillo principal conducía a una sala diferente cada vez que la abrían y la escalera que habían utilizado desaparecía sin dejar rastro. Parecía que la casa de los asesinatos Wonderland tomaba el control de la realidad, atrapando a sus víctimas en un laberinto sin escapatoria. Conforme pasaban las horas, el agotamiento y la desesperación comenzaron a hacer mella en sus conciencias. Las pizarras en las paredes, donde tiempos atrás se escribían planes macabros y nombres de posibles víctimas, parecían moverse como si conjuraran advertencias distorsionadas. En algún punto, uno de ellos se internó en una habitación en la que yacía una vieja radio cubierta por telarañas. De pronto, el aparato se encendió, emitiendo un zumbido entrecortado, seguido por un susurro que repetía con insistencia el nombre de la casa, como si llamara a una entidad oculta. El eco de aquella palabra maldita provocó un escalofrío que heló la sangre. Fuera de la habitación, pasos arrastrados se acercaban con lentitud, en un arrastre denso que generaba náuseas y terror. La puerta comenzó a vibrar, y una carcajada hueca se escuchó en el pasillo. Ni la policía ni los curiosos volvieron a ver a aquellos jóvenes, salvo uno que apareció días después, vagando sin rumbo por un callejón a varias cuadras de distancia. Cuando la gente intentó ayuda, solo murmuraba historias incoherentes, con los ojos desorbitados de pánico. Hablaba de espectros sedientos de venganza, de un cuarto prohibido donde el tiempo se detenía y de los lamentos que impregnaban las paredes en un ciclo sin fin. Nadie pudo extraerle detalles concretos. Cada vez que recordaba la casa, se estremecía y balbuceaba frases incompletas, repitiendo que se perdieron en un laberinto que cambiaba de forma y que algo maligno aún habitaba las sombras. Días después, ese único testigo desapareció misteriosamente, dejando atrás un rastro de pisadas que conducían hacia la calle principal, la misma donde se encontraba la casa de los asesinatos Wonderland. No hubo investigaciones oficiales que arrojaran luz sobre lo sucedido. Las declaraciones confusas y el silencio perpetuo de las autoridades contribuyeron a que creciera la leyenda negra alrededor de esta casa.
Los vecinos alzaron muros en sus patios y apenas salían durante las noches, temerosos de cruzar la mirada con quienes se aventuraran a pasar frente a la fachada tenebrosa. Algunos turistas morbosos trataron de entrar para filmar videos, pero acabaron huyendo despavoridos cuando un grito de origen incierto los erizó hasta los huesos. Resultaba imposible encontrar algún indicio racional que explicara los sucesos. La única constante seguían siendo los rumores sobre entidades que se alimentaban del terror, de la sangre, de las almas atrapadas entre sus paredes. Con el paso del tiempo, la casa permaneció en pie, inamovible frente al deterioro natural y la memoria colectiva que clamaba por olvidar. La cerca oxidada que la rodeaba chirriaba con cada golpe de viento, como si reclamara nuevas víctimas. Se decía que en las noches sin luna, podía verse algo similar a un rostro que se asomaba por las ventanas, observando a aquellos que se atrevían a deambular cerca. Nadie ha podido demostrar la verdad de esas historias, pero tampoco han surgido pruebas que las desmientan. Es como si la maldición de los crímenes sin resolver hubiese enraizado en los cimientos y convirtió aquel sitio en un abismo de horror al que pocos se atreven a acercarse. Por más que la ciudad de Los Ángeles trate de ignorar la presencia de esta casa, su reputación de enclave maldito la mantiene viva en el imaginario de las personas que buscan experiencias aterradoras. Sin embargo, los que se atreven a dar un paso más allá del umbral terminan enfrentándose a horrores inauditos. Cada grieta en el yeso, cada mancha de humedad en el techo, parece contar una historia de dolor y sangre derramada. Las almas que se perdieron allí, según cuentan, siguen vagando sin descanso por los corredores, forzadas a revivir sus últimos instantes una y otra vez, dejando a su paso un rastro de lamentaciones imposibles de callar. La casa de los asesinatos Wonderland continúa allí, resistiéndose a derrumbarse a pesar del abandono y de las sombras amenazantes que la rodean. Uno a uno, los curiosos que han intentado descubrir la verdad acaban engullidos en un destino fatal. Es como si la oscuridad tuviera vida propia, perpetuando sin piedad la violencia acontecida en su interior. Nadie que haya entrado con la intención de resolver los crímenes sin aclarar ha vuelto a salir con la cordura intacta. Queda únicamente el rumor incesante de que algo o alguien, en ese lugar, se alimenta del pánico ajeno y que no existe escapatoria posible. Y así, cada noche, la casa espera, retorcida en su propio silencio y alimentándose lentamente de aquel que ose interrumpir su eterna soledad. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.